Hoy vamos a hablar de un tema distinto y es si los MBA están sobrevalorados. Porque y más que los MBA, todos los títulos que aparecen, ¿cierto? Desde el universitario, maestría, doctorado, MBA, entre otros. El debate se dio por comentarios de Elon Musk en una entrevista que tuvo donde básicamente él decía que eran muy buenos en hacer presentaciones, pero que les faltaba entender cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban las cosas. Esto no se puede generalizar porque pues hay personas con MBA que saben muy bien cómo funcionan, pero posiblemente lo que iba por este discurso es, y sobre todo hoy con la virtualidad, es que conseguir títulos puede empezar a ser cada vez más sencillo, pero la práctica de esa experiencia aún estaría faltando. Entonces hay que complementar los estudios con la práctica, así que más que decir si están o no revaluados estos títulos es que efectivamente el mundo y la capacitación va a cambiar. De hecho, la forma en que los reclutadores y las áreas de recursos humanos, gestión humana, deben empezar a buscar a sus profesionales no son únicamente por títulos, sí por experiencia, sí por conocimientos adicionales, pero la responsabilidad de nosotros como empleados es decir, hey, ¿cómo puedo mostrar esas habilidades que tengo más allá del título de maestría, de doctorado y demás? Así que vamos a entender un poco cómo el mundo está cambiando y cómo posiblemente sea la educación a futuro. Lo que sí es obligatorio es que hay que seguir capacitándose, hay que seguir estudiando. Es muy probable que estas personas, Steve Jobs, Elon Musk, Mark de Facebook, pues son casos muy atípicos que los medios nos lo venden y nos dicen, no, yo quisiera ser como él, entonces hasta aparecen libros de las 10 cosas que hace este personaje todas las mañanas y pues nada, si uno las hace, pues, es probable que no llegue al mismo resultado porque no son las únicas 10 cosas lo que haga uno por la mañana o los 10 libros que leyó, es cómo aprovechar al máximo la inteligencia que cada uno posee. Porque Steve Jobs, Elon y Mark son completamente diferentes y son inteligencias también em, distintas, porque cada uno tenía sus habilidades, así que cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes y deben buscar cuál es eso que hacen tan bien y llevarlo al máximo, aprovechar al máximo ese potencial, porque sí, hay gente muy buena en matemáticas, razonamiento abstracto, lógica, que terminan en trabajos que deberían ser para ellos, pero hay personas que dibujan muy bien, diseñan muy bien, son muy creativos, entienden el mundo, son psicólogos, ¿cierto? Entonces cada uno tiene su potencial. Y me causaba curiosidad cuando a veces hablaban, ¿no? Que tener menos psicólogos y la verdad la psicología es una de las materias más importantes porque si ustedes quieren hacer buen mercadeo tienen que entender las personas cómo funcionan. Si quieren diseñar un producto o un servicio tienen que entender cómo las personas funcionan. Así que creería yo que de las materias que toda persona, sin importar en qué área se desenvuelva y deberían conocer es sobre comportamiento humano, psicología y sobre finanzas, porque listo, ustedes son unos diseñadores geniales, están haciendo plata y que, ¿dónde la van a invertir? ¿Cómo la van a invertir? ¿Cómo la van a usar? Entonces, valdría mucho la pena seguir complementando esos estudios. Y para mí va esto. Entonces, hay que potenciar la inteligencia, lo que ustedes son buenos, llévenlo al máximo, pero aprendan de otros temas. El aprender de otros temas les da una visión distinta. Cuando ustedes empiezan a ver desde otra óptica, van a poder complementar lo que ya saben y llevarlo hacia otro nivel. Eso pasa mucho en finanzas y sobre todo hoy en el mercado de capitales, donde los fundamentales se pueden estar quedando cortos y el tema es más emocional. O sea, esto es saber la gente que quiere comprar. Digamos que yo era de los inversionistas netamente fundamentales y me llevé unos totazos porque a veces me perdía unos rallies muy fuertes y yo no entendía por qué la gente compra eso si eso no tiene sentido. Así es la vida y así ha sido el mercado mucho tiempo. Hoy en día el mercado depende mucho más de liquidez, así que entender la psicología de los inversionistas es mucho más importante que entender incluso los fundamentales. Así que ese es un pequeño tip que les dejo a futuro. Los fundamentales tienen que complementarlos sí o sí con emociones. El mercado es netamente emociones. Si ustedes combinan eso, van a encontrar mejores oportunidades. Hasta pueden encontrar cuál va a ser la siguiente burbuja, porque burbujas tenemos constantemente, pero pues lo interesante de las burbujas no es, ah, no, la burbuja esto es malo. La burbuja hay que pegarse y ganar rentabilidad de la misma. Así que finanzas más psicología. Y eso, potencien sus habilidades, pero aprendan de más cosas, vean el mundo desde otra óptica. La inteligencia emocional sigue siendo clave, el saber manejar las relaciones personales. Si ustedes están en una negociación, si quieren ser buenos líderes, pues tienen que saber manejar cómo llevar y motivar a su equipo de trabajo, si tienen que hacer una negociación con un proveedor, cómo sacar el mejor beneficio para las dos partes de esa negociación. Y digo las dos partes porque si uno quiere conservar relaciones de largo plazo, pues el beneficio tiene que ser mutuo. Si ustedes se llevan todo el pastel, como podríamos decir en negociación, y la otra persona sale aburrida, pues van a romper relaciones en el largo plazo, salen muy bien hoy,
pero a futuro perdieron esa relación que podía darles beneficios de largo plazo. Así que vean cómo el saber llevar las negociaciones y demás es algo que es importante y pues la educación nos da las bases de cómo deberíamos ser, pero hay que ponerlo en práctica, hay que practicar, hay que conocer más. Así que los datos atípicos son un muy buen ejemplo y uno puede llegar a sacar algunos temas claves y algunas motivaciones de ahí para llegar a un nivel más superior, pero conózcanse ustedes mismos. No todos tenemos el mismo camino, no todos tenemos las mismas habilidades. Lo único que les puedo decir es que posiblemente, listo, hay que tener maestrías, doctorados y demás, pero hay que buscar nuevas alternativas porque el mundo está cambiando y para ello vamos a visitar unas páginas de internet. Y está, bueno, podemos decirlo en español, LinkedIn Learning o LinkedIn Learning, donde ustedes van a tener cursos de una hora, hora y media, 2 horas, incluso hay de 10 horas donde ustedes van a ver distintos cursos. Se me hacen cursos muy buenos, ustedes van a colocar el certificado incluso en esta página y los reclutadores lo van a ver. Sí, eso tiene el pro y el contra, porque uno puede hacer cursos por escuchar y por llevar el certificado, pero digamos que el valor real de estos cursos es ponerlos en práctica. Muchas veces se me presentan retos en el trabajo y digo, miércoles no sé qué hacer, voy a un curso. O cuando tengo tiempo libre, veo cursos de temas complementarios. Entonces me gusta ver de diseño, de mercadeo, aunque soy netamente financiero y pues el tema de ciencia de datos me obliga a ir más allá, sobre todo en temas de mercadeo digital. Y es aprender de otros temas y ponerlos en práctica. Y estos cursos, a medida que ustedes se interesan y pueden mostrar a través de esta página también que ustedes quieren investigar, quieren conocer, le están dando a conocer a los reclutadores como, hey, a mí me interesa este tema y sé de este tema. No es solo hacer cursos por hacer cursos, porque incluso en una maestría yo puedo tener mi título de maestría, lo pasé, pero pues no lo estoy aplicando y esos conocimientos simplemente se quedaron en el papel. Y esa era una de las discusiones. O sea, prácticamente podemos tener títulos, pero sin la sustancia de fondo. Y con la educación virtual, como estamos hasta ahora empezando, es muy probable que pueda pasar eso. La gente se llena de títulos, 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 pero llevar ese conocimiento y retenerlo puede ser que no esté sucediendo como los cursos en práctica. Y a otra cosa que está pasando, y me pasó con un diplomado hace un tiempo, donde las clases eran de 2 horas hasta 3 horas. Yo decía, miércoles, esta clase eran 15 minutos. Y voy a un curso de esta plataforma y encuentro que hay más conocimiento, mejor explicación en una hora. Mientras que en otras eran unas actividades ahí como aburridas y densas. Y eso que el curso era de innovación. Y la verdad, veía que estábamos en la innovación de los hace 10 años en otros mercados, en otras economías. Yo decía, miércoles, la educación en Colombia tiene que ir más allá. Siento que nos estamos quedando en repetir cosas, pero si ustedes ven estas plataformas, los cursos son muy interesantes. Ustedes pueden tener certificados, tiene costo claramente. Y esta es otra que mi carrera de ciencia de datos empezó por acá. Siempre me ha gustado los computadores y dije, quiero aprender y uno tiene dos caminos, empezar a leer la documentación de todos del lenguaje de programación que vamos a revisar o aprender y ver cosas y después seguir profundizando porque estos cursos tienen un problema y es que son muy superficiales, pero por lo menos dan la base para entender hacia dónde quiero ir. Ya nos toca empezar a practicar y explorar, pero aquí son cursos de MIT, Harvard, Berkeley y básicamente las universidades, y esto pues va a ser muy para Colombia, que es donde conozco las universidades en Colombia, tienen que ponerse a la vanguardia porque la competencia ya es de todo el mundo. De hecho, alguna vez hice uno de experiencia de usuario, que es un micromaster, donde da unos créditos incluso para la maestría de la Universidad de Michigan, y son cursos que te obligan varios meses a trabajar porque son varios cursos presentando un proyecto de trabajo y ese proyecto funcionó al final, fue muy chévere y la competencia está ahí. Entonces, ir a una clase, a recibir 3 horas de alguien hablando de sus anécdotas y cosas, digamos que puede llegar a ser molesto, porque sí, los ejemplos son claves, pero son ejemplos prácticos de lo que estamos hablando. Y estos videos van así, te cuentan la historia, un ejemplo, dejan el concepto muy claro y lo ponen en práctica. Ya la práctica depende de cada uno. Claro, yo puedo llevarme un título simplemente pasando los exámenes, pero sin practicar, ese es el contra, pero a medida que la virtualidad progrese, es probable que estos cursos se vuelvan mucho más exigentes, que tengamos, eh, vamos a quitar esto, que tengamos formas de evaluar mejor y de interiorizar ese conocimiento. Entonces, en resumen, los títulos siguen pesando, pero a futuro lo que más va a pesar es qué habilidades están demostrando ustedes que conocen en sus redes sociales.
qué cursos han aprendido, no necesariamente tienen que tener una maestría, pueden tener cursos de diferentes temas y empezar a aprender nuevas habilidades. Así que sí, efectivamente los títulos puede ser que vayan a perder valor, pero lo que no va a perder valor jamás es educarse diariamente. Así que los invito a explorar nuevos cursos, adquirir habilidades, a conocerse ustedes mismos y más que seguir esas figuras que la han sacado del estadio es potencien al máximo sus habilidades y conozcan de otros temas. Espero entonces que con esta pequeña discusión se animen a seguir avanzando. Colombia tiene que capacitarse, Colombia tiene que reducir esa brecha tecnológica con el resto del mundo y tenemos que sacar este país adelante. Muchas gracias.